¿Y si una sola noche en otro país cambiara tu vida para siempre? ¿Y si ese encuentro que no buscabas terminara por volverse inolvidable? Bienvenidos a nuestro canal Tiempo de Orgullo, donde subimos los mejores relatos llenos de pasión y autenticidad. Suscríbete ahora, deja tu like y quédate hasta el final. Porque esta historia no se trata solo de deseo o casualidades. Se trata de esa conexión inesperada, esa que llega cuando no estás buscando nada, y te lo da todo. Yo no sabía lo que me esperaba al pisar México por primera vez. Lo que empezó como un simple viaje para olvidarme de alguien, terminó convirtiéndose en la historia que aún hoy me sigue quitando el sueño. Y todo comenzó con una caminata bajo el sol, en una ciudad que parecía no prometer mucho. Hasta que lo vi, había decidido tomarme unos días para mí. Después de una ruptura larga, de esas que te dejan el alma seca, sentí que necesitaba escapar. Cambiar de paisaje, cambiar de idioma, cambiar de mí. México apareció como una opción al azar. Cancún me parecía muy turístico, así que opté por algo más auténtico, más local. Me instalé en Guadalajara. Ciudad vibrante, hermosa y con una energía difícil de explicar. No conocía a nadie. Y eso me gustaba. Me obligaba a observar, a escuchar, a ir lento. Las primeras noches fueron tranquilas. Paseos por la ciudad, comida deliciosa, calles con música y calor. Mucho calor. Y fue una tarde, en pleno centro histórico, cuando sucedió. No fue una película. No fue un cruce de miradas al estilo cliché. Fue una presencia. Sentí que alguien me miraba. No una mirada cualquiera, sino de esas que te tocan la espalda incluso sin contacto. Me giré. Y ahí estaba él. Alto, moreno, con una sonrisa que no pedía permiso. El tipo de sonrisa que no esconde nada, pero tampoco lo dice todo. Vestía sencillo, pero caminaba como si dominara el mundo. O al menos mi mundo en ese momento. No sabía quién era, pero sabía que quería saberlo. Ese fue el inicio de una historia que no planeé vivir, pero que tampoco habría querido evitar. Al día siguiente lo vi otra vez. No supe si fue casualidad o destino, pero ahí estaba, sentado en una plaza, comiendo algo típico que no supe identificar. Nos reconocimos. Una mirada compartida, una sonrisa breve. Pero nada más. Pasaron los días y volvimos a cruzarnos. Primero en un mercado, luego en un parque. Hasta que dejó de parecer coincidencia, que entonces cuando comencé a buscarlo con la mirada cada vez que salía. ¿Estará hoy? ¿Volverá a aparecer? Y siempre aparecía. Si alguna vez te tocó compartir habitación con un completo desconocido, comenta yo también ahora mismo. Y si ya te estás imaginando lo que podría pasar, suscríbete, porque esto apenas comienza. Lo curioso es que no hablábamos. No todavía. Solo eran miradas, silencios que pesaban, movimientos sincronizados sin haber ensayado nada, hasta que un día simplemente caminamos uno al lado del otro, yo por un lado de la calle, él por el otro, pero al mismo ritmo, y en el mismo destino. Y así fue como empezó nuestra no historia, porque no hablábamos pero nos seguíamos. Una noche me animé. Lo vi sentado frente a una fuente y me senté a unos metros. Él me miró, se levantó, se acercó y se sentó a mi lado, sin pedir permiso, sin decir hola. Fue entonces cuando noté algo en sus ojos. No era solo deseo, había algo más, como si también estuviera huyendo, como si también necesitara un escape, aunque fuera solo por unas horas. Pasamos horas ahí, sin hablar, solo existiendo juntos. Y cuando la ciudad empezó a dormirse, él se levantó y me ofreció la mano. No dije nada, solo la tomé. Subimos por calles empedradas, entre luces tenues y el sonido lejano de algún bar. No hablábamos, y aún así lo decíamos todo. Cuando llegamos a su pequeño departamento, lo primero que sentí fue el olor a café seco y madera. Era un espacio simple, con una vibra cálida, como si todo en él fuera suave hasta lo que no podía verse. Me ofreció agua. La tomé. Nos sentamos en el suelo, con la espalda contra la pared. Seguía sin haber palabras. No las necesitábamos. Entonces él hizo algo que aún recuerdo con cada parte de mi cuerpo. Apoyó su cabeza en mi hombro y simplemente suspiró. Fue un suspiro largo,
profundo, como si por fin se hubiera permitido bajar la guardia, como si ese momento fuera más un alivio que una conquista. Si te está gustando esta historia tanto como a mí vivirla, comenta México y dale like al video. Ustedes no se imaginan lo que viene ahora. Poco a poco, la distancia desapareció. Cuerpos cerca, piel rozando piel, manos que no sabían dónde quedarse, y esa mirada suya que quemaba más que el calor de la ciudad. No fue un encuentro perfecto. Fue real, torpe, intenso, lento por momentos, voraz en otros, pero nunca vulgar, nunca forzado. Fue la unión de dos personas que no sabían qué buscaban, hasta que se encontraron. Esa noche no dormimos, o tal vez sí, pero no lo recuerdo. Lo que sí sé es que cuando amaneció, yo ya no era el mismo. Al día siguiente, no hubo despedidas dramáticas. Salimos a caminar juntos. Desayunamos en silencio, pero un silencio cómodo, lleno de significado. Entonces, lo inevitable llegó. Nos sentamos en una banca como si supiéramos que ese momento tenía que pasar. Fue ahí cuando lo miré y me hice la pregunta que me cambió todo. ¿Y si él no estaba tan disponible como parecía? Lo había sentido. Había algo en su mirada, en su forma de desaparecer por ratos, de revisar el celular con ansiedad, que me lo gritaba sin palabras. Él no era libre. O no del todo. No me lo dijo. Nunca lo confesó. Pero lo supe. Y no lo juzgué, porque yo tampoco llegué limpio. Venía de una relación rota, con heridas abiertas y la necesidad desesperada de sentirme deseado otra vez, de sentirme visto. Esa noche, cuando nos volvimos a encontrar por última vez, él me miró distinto, más triste, como si quisiera detener el tiempo, pero también supiera que no podía. ¿Alguna vez te enamoraste de alguien que sabías que no ibas a poder tener para siempre? Comenta yo sí si te pasó, y no olvides seguirnos y activar la campanita. Queremos leer tu historia también. No hicimos el amor, no esta vez, solo nos abrazamos por horas, como si quisiéramos tatuarnos la piel del otro antes de desaparecer. Y fue entonces cuando entendí. Él era un recuerdo destinado a quedarse, no una historia destinada a continuar. Antes de irme al aeropuerto, encontré en mi maleta una nota. No tenía nombre. Solo decía, gracias por no preguntarme nada. A veces, lo que callamos es lo único que podemos dar. Ya pasaron varios años desde ese viaje. Volví a México una vez más, pero no lo vi. Tampoco lo busqué. Lo que vivimos fue breve, pero suficiente. Me enseñó que no todos los amores tienen que durar para ser reales, que a veces las historias intensas y fugaces nos transforman más que las largas y estables. Él me enseñó a mirar sin miedo, a acercarme sin palabras, a amar sin garantías, y aunque nunca más hablamos, sé que él también me recuerda. Porque hay cosas que no se repiten dos veces, y cuando pasan, se quedan tatuadas bajo la piel. Esa experiencia me cambió la forma de entender el amor y el deseo. Me mostró que no siempre se trata de posesión o promesas. A veces, amar es simplemente aceptar la impermanencia y dejar que cada encuentro sea un regalo, un instante único. Hoy sé que algunas personas llegan a tu vida para ser luz, aunque solo por un momento, y esa luz puede iluminar caminos que ni siquiera sabías que buscabas. Así que, si estás viendo esto, si alguna vez te enamoraste de alguien sin querer, si viviste algo que no pudiste contar, esta historia también es tuya. Y si estás allá, en algún rincón de Guadalajara, y recuerdas esa noche, esa ciudad, esa banca, solo quiero que sepas que sí, que te recuerdo, y que todavía sonrío cuando lo hago, porque no siempre se necesita un final feliz. A veces basta con un inicio inolvidable. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te llegó, si alguna vez viviste algo así, suscríbete ahora, deja tu like y comenta con un corazón. No estás solo. Todos hemos tenido ese alguien que nos cambió, aunque fuera solo por una noche.